Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro rincón de mi casa y bienvenidos a otro día más compartiendo este espacio de películas. Ahorita justamente todo el equipo decíamos, bueno, ¿cómo le hicimos? ¿Cómo empezó esta propuesta de analizar películas? Y creo que justamente empieza desde la solidaridad. Me tienen muy sorprendidos con la votación por Schindler's List. No cabe duda que un clásico es un clásico, que también son películas que se quedaron en nuestra mente y que poderlas analizar juntos o poderlas compartir. Es el tipo de película que no puedes ver solo, o que si ves solo de verdad necesitas como desahogarlo con alguien más por lo fuerte que es la película y por lo fuerte que es el contenido. Y porque al final, aunque nos va a mostrar la solidaridad humana, también nos muestra la decadencia del ser humano o a lo que somos capaces de llegar. Entonces, sí fue para mí muy sorpresivo. Arrasó. O sea, no crean que... Yo pensé, porque aquí no es que tuviéramos nuestros favoritos, pero dijimos, bueno, seguramente va a ganar primero La vida es bella, después La ladrona de libros y a lo mejor Schindler's List. Y bueno, no hubo manera. O sea, pero una votación, dos, arrasó la lista de Schindler, así que espero que la hayan podido disfrutar y que el día de hoy la podamos platicar porque creo que justamente guardadas las proporciones estamos viviendo una contingencia y una situación como seres humanos que nos está cambiando para siempre. Hay una frase en la película que dice Liam Neeson, que también sería pues este personaje principal de Oscar con K, Schindler, que dice, hay un elemento adicional, él está tratando de sacar adelante su negocio. Lo que le importa es el negocio, hacer dinero, es un as para mirar a las personas adecuadas y tener el PR perfecto. Y entonces hay una parte donde está en esta situación de realizar su negocio, donde cuando le dice su esposa, me parece que es justamente, que le dice, ¿y por qué estás teniendo este éxito? Él dice, es que hay un elemento adicional que está en el conjunto de todo lo que estamos haciendo, y eso es la guerra. Y la guerra mueve los mercados, también lo que estamos viviendo, las pandemias, mueve las economías, y adicional a la guerra como elemento central, él lo que comenta mucho, o lo que dice, y me pareció fuertísimo, es que la guerra saca siempre lo peor del ser humano. Y en contraste con esa frase, pues resulta que ahí también sacó lo mejor del ser humano. Entonces, es este ejercicio de solidaridad por lo que empezamos a ver estas películas también, decir qué podemos aportar en un granito de arena, y hoy, gracias a la tecnología, cómo podemos comunicarnos y tratar de sentirnos cerca. Así que les agradezco muchísimo. Es la quinta película que analizamos y es algo que ya se quedó en nosotros. Es algo que queremos seguir haciendo con o sin coronavirus, porque nos gusta esta cercanía. Me encanta además la naturalidad de poder estar con ustedes así como en este sentido y en mi casa, y seguimos preparando muchas más cosas. Justo ha sido un tiempo de semillero, justo ha sido un tiempo de pronto fuerte, de manejo de estrés, de cansancio, pero también de profunda creación, de poder lograr lo que no habíamos logrado antes, y de pronto de unas sorpresas que me tienen encantada. Y aquí les tengo qué sorpresa. Miren lo que me llegó hoy. Este termo dice, no sé si identifiquen, ahí se ve bonito, ahí, ayúdenme porque no tengo monitor. ¿Más qué? Acércalo más. Más, se la acerco más. Dice, me elijo, luego existo. Me elijo, luego existo. Y esa es mi firma, Elisa Gueijeiro, y mi logo viene de E-Cultura. Me lo hizo Adriana García Cacho. Adriana Cacho es una gran diseñadora, una gran artista. De hecho, algo de lo que vamos a sumar en estos días, ¿se acuerdan la plática con Mati Covarrubias de hace 15 días? Bueno, la vamos a repetir, no esa, sino una nueva que se llama Si te choca, te checa. Esta parte de cómo, y más que ahorita estamos tan cerca, ¿qué nos dice el espejo? ¿Qué te dice el espejo de tu hijo, de tu hija, de tu pareja, de tus amigas?
en el otro podemos saber dónde andamos y lo que nos choca, nos checa. Entonces, vamos a hacer esa plática con Mati Covarrubias el próximo miércoles, el de Si te choca, te checa, que estuvo muy bonita. Pero, adicionalmente, cada 15 días también vamos a tener pláticas con amigas, amigos, conocidos, expertos en diferentes temas, porque creemos que esta aportación de desarrollo y vida, no solamente de arte con placer y cultura con sentido, que eso es lo que yo más amo, pero también compartir la vida de alguien más y los talentos de alguien más en estos espacios que tenemos la posibilidad de hacer. Entonces, con la Cacho, con Adriana Cacho, que es una gran artista, una mujer que se ha ido transformando a sí misma, tiene una manera de hacer arte espectacular, aparte de diseño. Entonces me dio la sorpresa, ella ya trabajaba los termos, y me dice, ¿sabes qué? Para ti, para tus seguidores, para tus seguidoras, quiero hacer una propuesta distinta. Miren, qué cosa tan linda. Café, agua, cada una tiene una frase, lo pueden personalizar. Esta es de mis favoritas, la verdad. Se necesita ser muy valiente para poder vivir libre, sin importar las circunstancias. Me elijo, luego existo. Entonces creo que no me acuerdo si son 3 o 4 frases a elegir. Le puedes poner tu nombre, puedes decidir que sea este o ese. Eso es una propuesta de ella, de creatividad de ella. Me encanta, tienen una calidad preciosa. Entonces, si lo quieren, igual en la descripción y a lo largo de la semana les vamos a estar poniendo, bueno, dónde pueden tener su termo o un regalo para alguien. ¿No les ha pasado que ahora los cumpleaños tocan en casa? Está cañón, pero creo que nos desvivimos más por hacer sentir especial a la persona que la está pasando en casa, porque sabemos que no la está pasando bien o que la está pasando bien pero diferente. Por ejemplo, este sábado es el cumpleaños de Juan, mi novio. No les voy a decir todo lo que le tengo preparado, pero fue un cambio completo de planes porque nos íbamos a la Huasteca, lo quería invitar a San Luis Potosí porque realmente ahorita conozco muy bien San Luis, ha habido una relación muy cercana con el estado, estamos haciendo cosas con ellos y con la cultura. Y pues ahí te encargo, ¿verdad? Porque pues no va a haber viaje a San Luis, no por el momento. Entonces estoy en plena creatividad. Y tener regalos lindos y personalizados, pues nos puede ayudar a que la otra persona simplemente sienta cuánto la apreciamos. Y yo siento el cariño de la Chula y de Adriana. Y justamente en una de estas pláticas lo que quiero hacer con ella es el recorrido de su arte, porque esta es la parte de su diseño, pero como artista plástica hace unos cuadros espectaculares con una técnica que tiene su sabor y su voz. A partir de Sharpies, mezcla diferentes objetos. Llevamos un tiempo en la creación de uno para mí, con diferentes elementos que yo quiero como agregar. Por ejemplo, la mantarraya, la pluma, el elemento de la voz antiguo, y entonces hace una mezcla de símbolos, de colores y de sensaciones muy especial. Justamente la acaban de invitar a Francia, obviamente ahorita no va a ir, pero la acaban de invitar a Francia a hacer y a exponer allá en una galería. Es una mujer muy valiente con la que me he ido transformando a lo largo de los años. Es, como le digo yo, mi amiga más antigua, por no decirnos viejas, pero su talento no viene de la mano por ser mi amiga, sino es su talento personal y sí se los quiero compartir. Entonces ya saben, si quieren su termo con una frase y con su nombre, con el regalo para alguien más, ¿cuál es el correo, Ana Pau? Necesito que me soples. adrianachula.com. Ok, adriana@adrianachula.com. adriana@adrianachula.com. Y creo que nada más en el asunto le ponen termos Elisa Queijeiro o de parte de Elisa o me encantaron tus termos o algo que pueden hacer así como referencia para que más ahí tengan como pues un precio especial y sobre todo esta parte de tener algo personalizado. Pero bueno, esa fue mi sorpresa. Voy a tomar tantita agua. Está haciendo mucho calor, pero mucho. Gracias, Julio. Gracias, Ana Pau, por estar aquí conmigo con la sana distancia. Y vamos a entrar directo al tema. Los otros anuncios se los voy a platicar más bien al final de qué es lo que vamos a estar produciendo y qué es lo que les vamos a estar compartiendo en las diferentes redes a lo largo de la semana y los planes que tenemos guardaditos para ustedes. Entonces, Schindler's List, blanco y negro, 1993, y Steven Spielberg se consagra realmente con esta obra. Fíjense que para cuando él hace en 1993 Schindler's List,
ya había hecho 18 películas. Justamente también el año en el que se estrena Schindler's List, se estrena Jurassic Park. Entonces, desde el mundo de Star Wars o el mundo también de Jurassic Park y las diferentes películas y sensaciones siempre fantásticas de Spielberg, Tiburón, no podemos olvidar Tiburón. Una de las aportaciones justamente de Spielberg al cine es la decisión de cámara y el manejo de las cámaras, así como de la fotografía en sus películas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están del otro lado, que nos contesten, son generación Tiburón? Es decir, somos los que nos metemos al mar y volteamos a ver nuestros piecitos y oímos tun, 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 tururún. Nos dejó traumados la película porque no solamente te mostraba un tiburón asesino, sino que es la primera vez que se utiliza la cámara subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que el tiburón no lo veíamos lateral, o sea, no era la toma al tiburón, sino nosotros éramos los ojos del tiburón. Entonces, justo lo que veíamos eran las piernitas que se iba a comer el tiburón, eso era lo que estábamos viendo en la película, y por eso la generación de miedo es distinta, porque por primera vez nos muestra desde otra perspectiva y desde otro punto de vista una toma. En el caso de Schindler's List, algo que es muy interesante es que pensaríamos que salió de Spielberg al mundo, que fue algo que él quiso hacer como un cineasta judío, como esta aportación para el pueblo judío, para la historia del pueblo hebreo, y no es así. A Spielberg lo persiguieron 10 años para hacer esta película. Como ustedes recordarán, está basado en un libro. Es una novela que sale mucho antes, en la cual está basada, y le habían pedido a él que por favor la revisara y le hiciera. Cuando le llega la novela, él dice, pero esto es un mamotreto, ¿no? O sea, le parece inmenso, le parece denso. Yo creo que hubo en Spielberg un poco lo mismo que en el mismo personaje de Schindler, un rechazo a aportar, un rechazo a ayudar. La novela se llama El Arca de Schindler y es aquí tengo, ahorita les digo de quién está basado, y si no, bueno, ya saben que lo que me falte de datos se los puedo también mandar, pero se la mandan y El Arca de Schindler no lo pesca, es decir, dice, no me gusta, no sé cómo llevar esto, es demasiado. Y entonces le preparan también un guión, mientras él está en el mundo jurásico, literal, consumido. Y cuando le llega el guión, no puede del llanto. Cuando le llega el guión, lo termina y después él no va a narrar, realmente faltándole el aire, porque como que supera la barrera del rechazo a lo burdo y a la deshumanización, y toca el corazón y la aportación, es decir, el qué sí podemos hacer por la vida. Y así hace, y está catalogada como la gran obra maestra dramática de Steven Spielberg y probablemente con la que se consagra. Tiene algunas decisiones cinematográficas acertadísimas, como es el manejo del blanco y negro, la fotografía impecable. Elige para esta fotografía, tiene tanto a un iluminador especial, como fotógrafo está Janusz Kaminski, es quien está, y Alan Starsky, que va a ser también quien va a estar haciendo como escenografía e iluminación. Es una película que recibió 7 premios Óscares, y les va, los Óscares fue Mejor Director, Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, sin lugar a dudas, Mejor Diseño de Producción, que poder producir una película tan grande y una historia tan poderosa y tan dolorosa y mantenerte, es decir, no quebrarte antes, ¿no? O sea, te mantiene en que yo creo que ahí es el guión impecable, ¿no? Te mantiene en un punto de dolor y de sorpresa, y cuando crees que ya no puede haber un dolor o una sorpresa mayor, te lleva a la parte más humana de la historia, y cuando crees que ya no puedes con algo más, te lleva realmente
al punto álgido de la película. Es decir, te mantiene entre una tensión y una humanización y obviamente un dolor, ¿no? Hay momentos donde además entra la música con tal perfección que el corazón se quiebra. Me imagino que muchos de ustedes ya la habían visto. Es una película que bueno, siendo de 1993, tiene sus varias décadas y pues ya la habíamos visto. Pero para mí, y ha sido parte de este ejercicio, volver a ver las películas con otra vida recorrida, me permite observar cosas distintas y sobre todo me pasó que en este momento donde hay una sensibilidad y una capacidad de entender a los grupos que la están pasando o que la han pasado muy, muy difícil a los seres humanos. Por ejemplo, yo he sentido en estos días una profunda conexión con los migrantes, y no solamente con los migrantes, sino con los exiliados, con todos estos pueblos también y personas que tienen que huir de un momento a otro y que todo tiene que quedar en una pequeña maleta o que tenían planeada una forma de vida y de pronto las circunstancias les cambia por completo la vida. Es lo que estamos viviendo hoy, guardadas las circunstancias, ¿no? Y obviamente la distancia pertinente, porque tenemos el privilegio de tener un espacio donde estar, seguimos en nuestros países, pero sabemos que hay pérdidas cercanas a nosotras y a nosotros, o sea, amigos nuestros muy cercanos que han perdido a su padre, a su madre, un muy amigo de Juan hace 2 semanas. O sea, la pérdida está a flor de piel y lo que queríamos hacer no necesariamente lo estamos pudiendo hacer, estamos teniendo que sacar dentro de nosotros la mayor de las fortalezas y de las resiliencias para reinventarnos y aceptar esto no se puede ahorita, tengo que hacer otra cosa. Y la película nos lleva por ese proceso. Creo que es una película también que no nos lleva a un evento de la Segunda Guerra Mundial nada más, sino nos hace acompañar historias, se vuelve personal. Les estaba también diciendo los diferentes premios. Obviamente banda sonora, mejor banda sonora y mejor montaje. Por ejemplo, en los BAFTA Awards llevó mejor actor secundario, que sin lugar a dudas, bueno, realmente Liam Neeson está espectacular, pero Ben Kingsley, que es un gran actor, Ralph Fiennes, que es el malo, Amon, bueno, o sea, realmente las actuaciones son impresionantes lo que van haciendo con sus propios personajes. Entonces también ganó el mejor actor secundario, mejor película, mejor música, mejor montaje, mejor fotografía, mejor director, mejor guión adaptado. En los Golden Globes, mejor director, mejor película dramática y mejor guión. O sea, sin lugar a dudas es una película que marca, que deja una huella profunda en el corazón. Vuelvo a platicárselas y vuelvo a sentirme, sobre todo si hablo de los instantes en los que entra la música o que hay algunas escenas icónicas como la niñita, todo está en blanco y negro, y ver a esta niñita que se le alcanza a ver el abrigo rojo, que va a ser un geek en la película, que nos va a llevar a esos puntos de profunda soledad, de profunda desolación, de profunda sorpresa, sobre una niña totalmente sola en medio de una guerra, sin encontrar a mamá, a papá, viendo cómo y dónde se esconde, lograrlo para que al final el personaje, en el momento de que hay un desentierro, si así se puede llamar, ¿no? O que sacan los cadáveres para quemarlos y que no se vean los crímenes de los nazis, se da cuenta que ahí está la pequeña niñita que le había empezado a mover el corazón. Me voy a centrar en el personaje de Liam Neeson, que es Oscar Schindler, y por qué hago el paralelismo con Steven Spielberg mismo y quizás con todos nosotros y al héroe que sí llevamos dentro. ¿Qué quiero decir? Si nosotros recorremos lo que hace Liam Neeson en la película, es el camino del héroe de Campbell. Esta descripción de lo que hacen los personajes heroicos, ya sean hombres y mujeres, y cuáles serían los pasos por los que transitan estos personajes y que los llevan hacia ser héroes. Y lo primero es también como esta circunstancia que se le da. ¿Dónde y cómo nos presenta Spielberg la escena? Arrancamos en un bar en Polonia, sabemos que estamos en Polonia. Algo que es también impresionante es lo que pasó con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a los países donde estaban.
Miren, en Polonia realmente era, dentro de todo, su nueva formación estaba hecha a partir de los acuerdos de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Se la habían, de alguna manera estaba dividido y Polonia, por primera vez los polacos tenían como un territorio. Cuando Hitler invade Polonia nadie lo podía creer porque de entrada, después de la Primera Guerra Mundial, y si vemos un poquito los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, vienen por los castigos o las consecuencias brutales de Alemania haber perdido la Primera Guerra Mundial. Donde queda castigado, por ejemplo, no puede volver a tener un ejército, no puede volver a participar en una guerra, queda mermado su territorio, sus posiciones en diferentes ciudades y países, como era Checoslovaquia, que ese fue el primer pretexto que tomó Hitler para invadirlo. Y en el caso de Polonia, de entrada, países como Inglaterra, el Reino Unido, y Francia, así como la Unión Soviética, nunca esperaron que los acuerdos de Versalles fueran violentados o fueran violados por parte de Hitler, porque eran lo que se había acordado y lo que los perdedores habían logrado. ¿Cómo entra el mensaje de Hitler en las juventudes alemanas y en los adultos alemanes? A partir de el orgullo lastimado, a partir de sentirse mermados, a partir de necesitar un liderazgo que les prometiera algo, un liderazgo que los recuperara del lugar donde estaban. Y una coyuntura bien importante que hay que tomar en cuenta porque es algo que estamos y que vamos a vivir como humanidad para saber qué parte de nosotros va a salir, si la sombra o la luz, es el problema económico. Porque la situación económica 10 años antes, la Segunda Guerra Mundial va a iniciar en el 39. En el 29 es la Gran Depresión económica con la caída de Wall Street. Entonces hay un cambio en la economía global, hay una necesidad y un hambre brutal. Al mismo tiempo los alemanes se sienten indignados y surge un líder con unas características espectaculares para hablar, nada más, porque era un ser que realmente estaba contaminado absolutamente en su alma y en su persona, y entonces crea desde la cárcel, hace este escrito que lo que me parece increíble es que hasta hoy en día se siga vendiendo igual que el Libro Rojo y que el Martillo de las Brujas, el Maleus Maleficarum, los escritos de Hitler. Entonces, para el 39 invaden Polonia y ahí se centra y comienza la acción de la película. Miren, hubo muchísimos alemanes judíos. Es muy impresionante lo que tienen que hacer o cuando comienza esta situación. De entrada es una sorpresa, o sea, es su país, es donde han crecido, fueron a la guerra por Alemania, han hecho sus negocios, su familia, su sociedad, la cultura. Entonces, cuando hay alguien que los empieza a atacar por ser judíos, como que dicen, ay no, pero si yo soy alemán y luego judío, ¿no? O sea, no, ni siquiera tenían como el soy judío por delante. Entonces, cuando empieza a haber esta persecución, hay muchos que se quedan porque creen que jamás les va a pasar algo a ellos. Hay otros que deciden migrar, y cuando deciden migrar tienen dos caminos: salir de Europa, moverse a otros países de Europa. Salir de Europa, imagínense un alemán ingeniero que tiene una fábrica, que son estos famosos que les dicen jeques, así como muy formales, y de pronto tiene que llegar a un país como Guatemala, donde el calor es otro, se visten diferente, el idioma es distinto, o sea, ya en sí es un laberinto y una situación sumamente difícil, y hoy nos podemos empatar más con eso. Pero muchos otros alemanes tomaron la decisión de emigrar a Polonia o a Francia, por ejemplo. Y sobre todo Polonia, que les quedaba tan cerca. Entonces creen encontrar refugio de los nazis en Polonia, y el primer lugar que invaden los nazis es Polonia. Y el pueblo polaco fue tremendamente antisemita, mucho peor, probablemente el peor lugar en Europa donde fueron atacados y exterminados sus vecinos judíos, fue en Polonia. Cómo los echaban de cabeza, cómo decían dónde estaban, cómo los entregaban, con el corazón sumamente endurecido. Entonces la película nos plantea ese lugar específico que es Polonia, y tenemos dos eventos: familias judías desalojadas de sus casas
Imagínense que estamos aquí, de pronto te dicen, aquí ya no puedes vivir. ¿Pero cómo? Si yo lo compré, ya no puedes vivir aquí y te vas a ir a vivir a tal colonia y en tu casa van a vivir 12 familias más en el mismo cuarto. Entonces primero las sorpresas, sacaban las joyas, sacaban la ropa, pensaban que iba a ser momentáneo. O sea, esto de no poderlo creer, no poder creer que esto les podría estar sucediendo. Me pasó también, y quizás a ustedes, conforme veía la película y lo que iba pasando con el pueblo judío, esta colonia específica en Polonia, sentí muchísima empatía por nuestros hermanos de Venezuela. También a partir de un cambio político y de un presidente y un cambio en quien gobierna, comienzan a tener para siempre modificadas sus formas de vida. Entonces, simultáneamente a esto tenemos una escena de lujo, a donde iban a los bares y a los restaurantes de lujo, donde justamente va a estar este personaje Liam Neeson, que quien no se acordaba del guapísimo, ya vimos que sí, estaba guapísimo, si hoy es un hombre maduro con una gran personalidad. Bueno, en ese momento y en ese contraste blanco y negro, pues mucho más. Para los que se acaban de unir, estamos haciendo el análisis de la película de Schindler's List, y justamente platicando como esta parte de humanidad o cómo nos conecta con la humanidad, con la solidaridad y también con la parte más oscura del ser humano, ¿no? Es un retrato completo de lo que somos capaces también de hacernos entre nosotros los seres humanos. Y con lo que yo quiero cerrar en su momento, cuando terminemos de platicar sobre la película, es: yo hoy, en este momento, ¿qué aporto? ¿A quién puedo aportarle vida? Si no estoy en una situación crítica de salvarle la vida a alguien más, pero sí, ¿cuál sería mi posibilidad de aportar a la vida de las personas y de aportar a la vida de alguien en este momento? Schindler lo vemos en esta escena cazando a quienes son los jefes militares más importantes en este restaurante rodeado de mujeres, lo vemos con pieles. Ahí ni siquiera tiene un peso, pues es un hombre alemán que está llegando a Polonia a ver cómo hace dinero. Es habilísimo en los negocios, dispuesto a lo que él quiere, que es justamente tener negocios, tener mujeres, tener glamour y ser entre vividor y el ganón de la película. Entonces es habilísimo en las relaciones, y esa habilidad en sus relaciones es justamente lo que después le va a permitir que esas relaciones salven a 1100 judíos. Pero él no inicia la película, y por eso nos va enganchando, porque él inicia la película con sus propios objetivos en su propio mundo: hacer dinero, ser empresario, tener buenas relaciones, tener muchas mujeres y punto. Entonces nos va planteando la vida de un personaje también y la transformación de él. Inmediatamente vemos que trae una estrategia o que trae un objetivo. Y para lograr ese objetivo, él sabe que a los judíos ya les quitaron las fábricas, pero que las fábricas están útiles o se pueden ahorita utilizar muy bien en ese momento, pero que van a costar 3 pesos, o sea que sí las podría cobrar. 2, conoce y reconoce quién es el mejor contador en ese momento que existe, que es un contador judío, que aquí va a venir el siguiente personaje que verdaderamente adoras por su capacidad, su inteligencia, pero su integridad como ser humano, que es Isaac Stern, el contador, donde él está preocupado hasta por el negocio mismo. No importa que el negocio sea de armas, que tiene que funcionar también el negocio. Y la propuesta de Schindler es muy extraña, porque le dice: yo compro la fábrica con el dinero de los inversionistas judíos, tú la haces funcionar y se los pago con cazuelas, con cacharros y cazuelas. Y entonces Stern le dice: ¿cómo? Yo te voy a manejar la fábrica, la vas a comprar con dinero de los judíos, pero no le vas a pagar a los judíos con dinero y nos vas a pagar con ollas. Y le dices: que no sabes cómo va a estar el mercado negro, entonces pues es eso o nada. Entonces deciden invertir con él, deciden prestarle el dinero para que él sea el dueño de la fábrica, porque los judíos ya no podían tener fábricas, ya no podían tener negocios. Y así comienza esto, pero además se da cuenta que la mano de obra que le conviene, porque es la más barata, es la de los judíos, porque no les tiene ni que pagar. Tiene que pagarle una parte al Estado y punto, y por lo demás era negocio cerrado. Así que vemos a un hombre frío, donde no le importan lo que está pasando con los judíos.
le importa lo que él puede obtener de lo que está pasando con los judíos. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el personaje y cómo va cambiando. Por eso les digo que es como el camino del héroe, ¿no? De pronto ve y se le presenta la circunstancia, y de hecho cuando se le presenta la circunstancia la primera vez para ayudar, él dice no. Él se desliga de eso, eso a mí no me corresponde, es más, ni me digan bueno porque no soy bueno, ni me vengan a buscar, ¿y por qué me traes un empleado que no tiene brazo? Pues me van a cachar, y además, ¿de qué me sirve alguien así? Entonces vemos a un Stern realmente preocupado por tratar de ir salvando a cada uno de sus pues no son compatriotas, de sus vecinos, de sus amigos y de familias, tratando de darles trabajo en la fábrica, y de ahí vamos a empezar a ver simultáneamente el cinismo y la falta absoluta de humanidad por parte de los comandantes nazis. Una de las cosas, y nos va llevando de la mano, o sea, primero pierden sus casas, viven todos juntos, ya están un poco más tranquilos todos juntos, ya se están medio organizando cuando viene el finalizar la vida del gueto, donde llegan, los sacan, los van a mandar a los campos de trabajo primero, no son campos de exterminio en un principio, son campos de concentración. Cómo están hechas las barracas, quién es este militar que está a la cabeza, Amon, que realmente es patético su personaje, sobre todo porque es totalmente un sociópata, ¿no? Está separado del... el sociópata es el que no puede tener una relación íntima con el otro, no puede entender, no puede empatizar con el otro. Entonces, ¿cómo llegan? ¿Cómo vacían el gueto? ¿Cómo a quien no cooperaba mataban? ¿Cómo empiezan a matar niños? ¿Cómo se esconden los judíos? O sea, es como si se metieran a un hormiguero y están tratando todos de ver. Y vamos siguiendo a ciertos personajes que nos van a contar la historia. Porque, miren, cuando una historia, hablando de narración como tal, cuando una historia no está sustentada en la vida personal de alguien, es muy difícil que empatemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los documentales muchas veces? Que son despersonalizados. Cuando tú cuentas la historia de una familia, o de una niña, o de un grupo de vecinos que tienen nombre, apellido, hijos, historia, profesión, entonces haces un puente y una relación, haces un puente y un espejo, te identificas con ellos, te identificas con lo que les pasa, te identificas y puedes comprender un todo. Suena crudo, pero a veces cuando decimos murieron 6 millones de judíos y también murieron gitanos, y murieron homosexuales, y murieron sacerdotes, y murieron partidarios de los partidos contrarios a Hitler, el número se vuelve tan grande que no lo sentimos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Andy Warhol hace su arte, este artista pop, y dirían, Elisa, ¿por qué estamos hablando de Andy Warhol si estamos hablando de Schindler's List? Justamente lo que hace famoso a Andy Warhol, aparte de sus latas de Campbell's, es que él vuelve repetitivas las imágenes, es decir, Marilyn Monroe muchas veces, Liz Taylor muchas veces, y de diferentes colores. Lo mismo hizo con accidentes y con muertes, porque lo que decía es que vemos tantas veces una noticia, un programa, que ya no tenemos empatía con la persona que murió, que ya no tenemos como esta relación con la muerte o con el sentimiento humano que se empata con el dolor. Cuando tú lo personificas, cuando le das nombre y apellido, familia, amigos, hijos, padres, profesión, entonces te empatas. Y eso es lo que tiene también la película de Schindler's List. Para muchos, miren, sí existían y habían existido ya 4 películas anteriores a Schindler's List, entre ellos una gran película que también les recomiendo muchísimo, que se llama Music Box, que está más bien, o la caja de música, que está más bien enfocada a los alemanes que huyeron y se van después a Argentina, y es un abuelo que convive con sus nietos y su hija como cualquier cosa, pero nadie sabe su pasado. Y cómo lo va a descubrir la hija. Es una película interesantísima. Y también tenemos otras películas
que también fueron previas a esto, obviamente el diario de Ana Frank de 1959, Vencedores o Vencidos de 1961, La decisión de Sophie con Meryl Streep en un súper personaje que le valió su segundo Oscar de 1982 y Memory of the Camp, que este es un documental muy crudo, se dice que es de los documentales del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial más crudos que existieron. Lo hace Alfred Hitchcock. Y durante 39 años no se conoce nada de este documental. Después lo van a recuperar, va a ser reconstruido por el Museo de Guerra Imperial de Londres y después por la BBC, de reeditarlo. Y desde el 2015 ya está disponible para poderse ver. Se llama Memory of the Camps. Entonces ya existían estas películas, pero ninguna deja una huella como lo que hizo Schindler, y yo creo que empiezan a hacer estos elementos. El personaje principal que se va a transformar, que es una persona indiferente, se dice que una de las peores circunstancias o de las peores enfermedades que nos atacan a los seres humanos es la indiferencia, el ver que vienen por el otro, que van a matar al otro y que no nos importe. 2, y nos va a enseñar su transformación interna, lo que te lleva a que todos podríamos transformarnos. Es decir, si Oskar Schindler dejó su dinero, su negocio y salvó a 1,100 judíos, todos podemos hacer algo o aportar algo a partir de una transformación interna. 2, nos presenta a este grupo de familias judías, sí, en todo un gueto y con toda una comunidad, pero hay ciertos personajes de los cuales no nos separamos. Van de casar, el músico, la que trabaja como sirvienta en la casa del general que lleva el campo de concentración. Entonces, realmente el tener la historia de cada uno de ellos nos permite tener una mayor simpatía. Después el cinismo y el mostrarnos la realidad de los campos. Una vez que Spielberg acepta el proyecto, se dedica a entrevistar a los sobrevivientes. Y ahí es donde viene su quiebre total, porque cuando ellos le cuentan lo que vivieron, entonces él mezcla en las historias verdaderas para poder lograr esta personificación y esta personalidad. Entonces tener como esas historias verdaderas y luego este cinismo donde pues desde el balcón disparaba como si fuera un cazador matando patos porque no se estaban moviendo, donde no sabías, el azar era parte de la vida, la resignación a la muerte también, la alegría se resumía en somos obreras y entonces ya nos salvamos, los errores de las listas, el saber que dependías de una lista, los horrores de los vagones. Creo que uno de los esfuerzos más importantes para que no se nos olvide no solamente el Holocausto, sino los genocidios, es el Museo de Memoria y Tolerancia que tenemos en la Ciudad de México. Obviamente ahorita están todos cerrados, pero han hecho un trabajo impecable para mostrarnos que obviamente no fue desafortunadamente nada más lo que se ha vivido en el Holocausto y la matanza de los 6 millones de judíos, sino que también hay otros países que lo han vivido y que se siguen viviendo. Es decir, sí se nos olvida y sí somos capaces por un objetivo específico, llámese de raza, de creencia o de buscar un poder político de uno sobre otro, justamente es cuando hacen o provocan un genocidio como lo que hemos experimentado. A eso le vamos a aunar la cinematografía, el hacer o tomar la decisión de grabar en blanco y negro con una perfección y en ese momento la máxima tecnología que existía para la grabación. No sé si les pasó, pero los que vieron con nosotros también, por ejemplo, Immortal Beloved, Amada Inmortal, o bueno, ni se diga que vimos Las Sufragistas, es más actual, pero que de pronto ves las películas, o El Mercader de Venecia. Es posterior, El Mercader de Venecia, y la película se ve vieja, la película se ve antigua, la tecnología utilizada. En Schindler's List, cada cuadro es una obra de arte, o sea, el manejo de la luz y de la sombra hace que no veas una película vieja nunca, que veas una película antigua y que te transportes a los años 30, finales de los 30 y principios de los 40 en Polonia, y esa es por la filmografía. Y
Esto unido con la música que te entreteje las emociones. Schopenhauer, que es uno de los escritores, decía mi maestra de filosofía en la universidad, que para leer y aguantar a Schopenhauer teníamos que meter los pies en una tina llena de hielos, que solamente así no nos dormíamos, poníamos atención y podíamos seguir a Schopenhauer. La verdad es que es un escritor apasionante, pero sumamente depresivo. O sea, Schopenhauer es el pesimista por excelencia, y así como te va llevando a toda la desesperanza humana, hay un solo punto o un solo aspecto en el cual él dice que toda la grandeza del ser humano, porque mientras nosotros sigamos deseando, vamos a ser infelices. Digamos que esa es su premisa, ¿no? Desear te lleva a la infelicidad, en lugar de que el deseo te lleva a la creación, que serían las posturas mucho más actuales y mucho más metafísicas. Él decía que el deseo te llevaba al sufrimiento y que había dos aspectos que te podían liberar del sufrimiento. Uno de ellos, el ascetismo o ser un asceta, es decir, dejar de desear, que tendrías que ser pues, un iluminado. Y el otro aspecto es la música. Los instantes de escuchar una música te saca de ti mismo, de tus anhelos, de tus deseos frustrados y te puede conectar con la música y ahí tener la completa satisfacción o la posibilidad de la satisfacción. Entonces, eso es lo que nos pasa con la música de Schindler's List, que nos va metiendo melodías que acompañan este proceso o esta producción y esta decisión filmográfica que nos va conectando con el corazón. Es decir, si la escena ya es cruda, la música es tan humana que tengo que contener el aliento para continuar viéndola. Y una y otra vez dices, no puede ser, o sea, no puede ser que hayan sido así, no puede ser que hayan sobrevivido a esto, no puede ser que la crueldad se apoderara de ellos de esta manera, ¿no? Las carcajadas, las fiestas, los abusos, la deshumanización y sobre todo el creer que estaban haciendo lo que tenían que hacer o lo que era lo que tocaba porque era una subraza, ¿no? Ni siquiera eran humanos, ¿no? ¿Cuánto podemos separarnos de eso? Y después pues viene el clímax, que es el cambio del personaje, sin dejar de ser el personaje. Con la astucia con la que él al principio hace muchísimo dinero y se da cuenta que de alguna manera, fíjense, con el dinero que no le pagan los judíos y con el dinero con el que compró la fábrica de los judíos, es con el dinero que salva a los judíos. Porque en lugar de agarrar sus 3 maletas de dinero y retirarse a Alemania, cuando ya se van a llevar a todos los judíos al campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, decide que con ese mismo dinero los va a comprar. Con su habilidad y su astucia, es decir, son sus mismas características. Es hábil y es astuto, sabe a quién conectar con quién, a quién pedirle qué favor, a quién regalarle qué para conseguir lo que él quiere. Hace exactamente lo mismo, pero para salvar a los que nunca fueron sus amigos, pero se convierten en seres humanos por primera vez frente a él. Es una escena poderosísima en la que él está en el caballo, ¿no? Y está viendo a esta niña, que es este geek de la película, donde está esta niña con su abriguito rojo, y después él está en el campo de concentración y se da cuenta que el abrigo, que la niñita del abrigo la están desenterrando para cremarla, porque no quieren que cuando lleguen, ya está por perder Alemania, entonces no quieren que cuando lleguen a los campos de exterminio y a los campos de concentración se den cuenta de lo que eran capaces de hacer, entonces por eso los creman después y empieza a suceder en él este cambio, esta humanización, hasta decir, nada importa, ¿cuánto tengo que pagar por ello? O sea, ¿cuántos más salvamos? ¿A quién dejo? ¿A quién saco? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Y empieza con esa misma estrategia a provocarles y a procurarles salir, que lleguen bien, primero darles agua en los trenes, pero hace que los alemanes crean que está siendo todavía más cruel, y después lograr que hombres y mujeres, llevar hasta las últimas consecuencias, a las mujeres ya se las habían llevado a Auschwitz. Toda esa escena de Auschwitz yo creo que es tremenda y que es también pues de los puntos y de las decisiones de Spielberg fuertes, porque nos saca de un gueto, o sea, primero de los departamentos y de las casas de los judíos al gueto. Después del gueto nos lleva al campo de trabajo, a las barracas en el campo de trabajo. Y después, cuando ya se van a salvar, regresan las mujeres a Auschwitz, pero ya se encargó de narrarnos en una de las barracas lo que hacen en las cámaras de gas.
Entonces, cuando ellas llegan ahí y las meten a estos galerones donde las van a bañar, pensamos que ahí se acaban las mujeres de la historia, y en ese momento sucede distinto y llega otra vez Schindler y la saca, ¿no? Este camino del héroe que lleva a las últimas consecuencias lo que tiene que hacer, les da trabajo, les da comida, les permite hacer Shabbat, se vuelve un ser humano, trata de reconciliarse con su esposa, después sabemos que no le va bien en su matrimonio, pero aún así tocó su corazón, sabía que se iba a convertir ahora en el enemigo y estaba dispuesto a vivirlo con toda dignidad. Es decir, son de esos héroes que sí son anónimos, esos héroes que sabemos que en Israel y en diferentes partes existen. Las familias de los sobrevivientes han escrito quién les ayudó a salir, cómo fue su posibilidad de vida, gracias a quién fue su posibilidad de vida. Entonces, esta es la película que nos mueve el corazón, y cuando verdaderamente pensamos que ya pasó todo y que nos estamos quedando también con este mal sabor de boca, pero con el saber que 1,100 judíos se salvaron, combinada con la música, verdaderamente, confiesen, ¿cuántos lloraron? Yo sí volví a llorar ayer, así de sentir la lagrimita y de tener, pues, justo esta empatía por el ser humano, por los que sí se lograron salvar, por los que ayudaron, y este profundo dolor de lo que somos capaces como seres humanos también de hacernos. Y me llevé como esta tarea, ¿no? De yo, después de ver esta película, no sé en esa circunstancia cómo y quién podría ser yo, cómo hubiera reaccionado. A toro pasado, como dicen, siempre decimos, ay, claro que yo los hubiera ayudado, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que el día de hoy, y en la medida de nuestras posibilidades, podemos aportar a la vida de alguien que está viviendo con nosotros, de alguien que nos ayuda, con quien trabajamos, de los vecinos. ¿Qué de mi ser y con qué de mi ser puedo realmente aportar? Y a lo mejor suena como muy lejano, pero para mí me di cuenta que, por ejemplo, tener por lo menos con ustedes estas charlas y estar haciendo un podcast a la semana es mi granito de arena para que en estos tiempos que hay tanta incertidumbre y que hay tanta información solamente hacia el COVID, hacia el virus, hacia la economía, poder aportar cultura, poder aportar arte y un ratito de alegría y de bienestar y de una energía distinta para llevar hasta sus casas y hasta donde se encuentren, a sus computadoras, a sus celulares. Así que de nuevo les vuelvo a agradecer muchísimo, y no demos por hecho que estas historias se saben. Gracias por haber votado por Schindler's List, la verdad, porque me sorprendió y me recordé que cuando yo la vi en el 93, que ya había salido obviamente de la prepa, era una prepa, estudié en colegio de monjas, ¿no? Esa fue la decisión de mis padres. Y me acuerdo que al salir del cine, entre obviamente lágrimas y seguramente el rímel que usaba en ese entonces, me acuerdo que iba así con un noviecillo, sí me acuerdo, pero ya sabes, el rímel escurrido, no el de aceite, que mi pregunta y mi dolor fue, ¿por qué nadie me dijo nada de esto en la escuela? ¿Por qué nadie me habla en la escuela de lo que es el Holocausto? En la escuela que no es judía, ¿por qué nadie me habla de lo que es el Holocausto? ¿Por qué nadie me dice de la muerte de los 6 millones de judíos? Ayer que estábamos viendo la película, que llegó una chava joven a verla también con nosotros y así, que me dice, ¿qué es un gueto? Dije, wow, las escuelas siguen sin contar estas historias, igual que siguen sin contar el feminismo, la historia del feminismo. Entonces, si ya no lo van a hacer y no lo tienen en sus planes de estudio, es nuestra responsabilidad con todos estos medios y con todas estas películas, agradecer a esos creadores, compartir estas historias y saber que de la guerra y los momentos difíciles sí ha salido lo peor del ser humano, pero también lo mejor. Esa es una de las investigaciones que estoy trabajando y que les quiero compartir. ¿Qué es lo que en las guerras ha creado y qué es lo que en las pandemias hemos creado? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la cultura? A partir de momentos como estos, para que realmente llevemos ahí nuestra intención, nuestra energía, nuestra creación en estos momentos. Entonces, muchas gracias por estar y les debo... ¿Qué vamos a sacar esta semana?
viene un podcast de la mamá de Andy Warhol. Como viene el Día de las Madres, entonces dije, bueno, me voy a conectar con una historia de una mamá y un artista. Ya vieron el de Diego Rivera, ya escucharon, perdón, el de Diego Rivera y el de Pablo Picasso. Está ahorita en Spotify, como Elisa Queijeiro, o en el blog de eCultura, gratis para ustedes, para que puedan, mientras están cocinando, mientras están arreglando, antes de dormir o cuando quieran, conectar estas historias de cómo fue la niñez de estos grandes, de Pablo Picasso y de Diego Rivera. Y de ahí me quise conectar con Andy Warhol porque es muy especial lo que hizo su mamá, porque justamente le estaba pasando una situación súper difícil. Enfermo desde los 8 años, tiene que dejar la escuela, tiene ataques del mal de San Vito, pierde la pigmentación de su piel, se le adelgaza el cabello y la mamá le traía recortes, revistas, colores, para que hiciera collage. Y a partir de los diferentes collages que él hace, le daba un regalo, le daba un kiss. Por eso su obsesión después por el plateado. Entonces, esta semana les cuento la historia de Andy Warhol y su mamá, que además terminó viviendo con él. No se lo pierdan, o sea, les va a gustar. El de Andy Warhol, me parece que a partir del miércoles lo tenemos disponible. Obviamente lo vamos a anunciar en todas nuestras redes. El miércoles nos vemos con Mati Covarrubias a las 6 de la tarde. Si te choca, te checa. Es decir, lo que no te gusta del otro está en ti y lo que sí te gusta del otro también está en ti. El otro como espejo va a ser el tema. ¿Qué más? ¿Dónde quedó mi termo de agua? Tienen preguntas de la película. Tienen preguntas de la película. Los termos de la chula, no se pierdan los termos de agua de la chula. ¿Y cuál es la película? La pregunta. La esposa de Schindler. La esposa. Bueno, la esposa muere de viejita, corazón, porque de hecho al final es la viejita que llega en silla de ruedas, es su esposa. Entonces no le pasa nada, pero se divorcian. O sea, ellos regresan a Alemania después de que sí lo enjuician y demás. Por supuesto que las cartas que hicieron los sobrevivientes funcionaron. Y la esposa simplemente, pues no creo que él cambiara como vividor. O sea, yo creo que sí salvó a los 1100 judíos, pero era clarísimo que era un mujeriego perdido. Entonces no me atrevería a decir que justamente fue por eso, pero se separan como pareja. ¿Alguna otra, Ana Pao? No, son puros comentarios. Ay, pues muchísimas gracias. ¿Qué quieren ver? Híjole, ¿qué tal que nos salimos de la guerra, no? ¿O se quieren ir a algo de la Primera Guerra Mundial? Uy, no sé. Aquí hacen carita. Bueno, la terna de la otra vez, ni crean que nada más fui yo, fue el equipo. Súper equipo. Pero, ¿qué podemos proponer? Bueno, le sacamos, a mí me gustaría irme también como a películas de a lo mejor a algunos artistas. Desde, ¿cómo se llama esta última divina que salen todos? ¿Sueños en París de noche? O Midnight in Paris. Pero bueno, déjenos proponerles una terna de películas y volvemos a hacer la dinámica de que ustedes voten. La vamos a ver dentro de 15 días, o sea que va a ser el lunes, no va a ser el lunes 11, sino va a ser, debe ser como 16 o 17. Lo vamos a ver el lunes 17 y les avisamos con quién más vamos a estar dentro de 15 días. Tengo muchas ganas de entrevistar y de platicar con Pati Bueno, porque ella es una tanatóloga increíble y maneja perdón radical, y creo que en este momento poder manejar la pérdida nos va a ayudar muchísimo a todos. Y también con Marco Magdaleno, que es un maestro de Qigong, entonces entender por qué nos puede servir ahorita el Qigong y cómo manejaría el biomagnetismo, todo este rollo del virus y las emociones. En fin, la verdad es compartirles un pedacito de mi vida, compartirles un pedacito de mis amistades y de la gente que a mí me nutre, para que también los acompañe a ustedes. Y la sorpresa es que estoy trabajando de manera muy, muy concentrada, con mucho amor y mucha energía en los cursos en línea. Cursos realmente para ustedes, que sean capacitaciones, aprendizaje que inspire, ya sean tanto superclases de todos estos artistas que les gusta conocer, como cursos a mayor profundidad para ahorita poder desarrollar nuestras habilidades. Pero como siempre se los queremos entregar con muchísima calidad y con muchísimo cuidado. Ya saben cómo cuido las investigaciones y todo lo que hacemos. Entonces así mismo van a ser los cursos en línea. Se los vamos a avisar. Estamos trabajando sin pausa, sin prisa, pero sin pausa.
también pudiendo convivir con la familia y tratando de tener espacios personales para nutrirnos y eso compartírselo a ustedes. Así que tengan una lindísima tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en 15 días y no se pierdan los podcasts que tenemos preparados para ustedes.